La Biblia en un año. Día 105. Jueces. Jefté, el galaadita, era fuerte y vigoroso, hijo de una prostituta. Galaad había engendrado a Jefté, pero la esposa de Galaad también le había dado hijos, y cuando estos crecieron despidieron a Jefté diciéndole: No tendrás parte en la heredad de nuestra familia porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté huyó de la presencia de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob. Se le unieron unos hombres sin trabajo y salieron de correrías con él. Hacía tiempo que los amonitas luchaban contra Israel. Cuando los amonitas estaban luchando contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a llamar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron: Ven y serás nuestro jefe. Lucharemos contra los amonitas. Jefté les respondió: ¿No eran ustedes los que me odiaban y me expulsaron de mi familia? ¿Por qué vienen a mí ahora, cuando están en dificultades? Los ancianos de Galaad le dijeron: Por eso hemos venido a ti, para que vengas con nosotros, luches contra los amonitas y seas nuestro general, el de todos los habitantes de Galaad. Jefté les contestó: Si me hacen volver para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, seré su general. Los ancianos de Galaad le dijeron: Que el Señor sea testigo entre nosotros de que se hará tal y como has dicho. Jefté se marchó con los ancianos de Galaad y el pueblo lo puso como general y jefe al frente de ellos. Jefté pronunció todas sus palabras en la presencia del Señor en Mizpá. Jefté envía mensajeros a los amonitas. Después Jefté envió unos mensajeros al rey de los amonitas para decirle: ¿Qué tienes contra mí para haber venido a combatir en mi tierra? El rey de los amonitas dijo a los mensajeros de Jefté: Israel tomó mi tierra desde el Arnón hasta el Yabok y el Jordán cuando subió de Egipto, así que ahora devuélvemela pacíficamente. Jefté envió de nuevo a sus mensajeros al rey de los amonitas y le dijo: Israel no tomó ni la tierra de Moab ni la tierra de los amonitas, pues cuando Israel subía de Egipto caminó por el desierto hacia el Mar Rojo y llegó a Cades. Envió entonces unos mensajeros al rey de Edom diciendo: Haz el favor de dejarnos pasar por tu tierra, pero éste no los escuchó. Los envió también al rey de Moab, que tampoco lo consintió, así que Israel permaneció en Cades y después continuó por el desierto, rodeó la tierra de Edom y de Moab hasta llegar al oriente de la tierra de Moab, y acampó al otro lado del Arnón sin llegar a la frontera de Moab, porque el Arnón es la frontera de Moab. Israel envió, pues, mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, y le dijo: Haz el favor de dejarme pasar por tu tierra hasta mi heredad. Pero Sihón no permitió a Israel traspasar su frontera, sino que reunió a todo su pueblo, acamparon en Yaza y lucharon contra Israel. Entonces el Señor, Dios de Israel, puso a Sihón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó, por lo que Israel se hizo con toda la tierra de los amorreos y habitó en ella. Se hicieron con todos los confines de los amorreos desde el Arnón hasta el Yabok y desde el desierto hasta el Jordán, y ahora que el Señor, Dios de Israel, ha quitado a los amorreos de delante de su pueblo Israel, ¿vas tú a poseerla? ¿No te corresponde poseer lo que Camós, tu Dios, te entregue? En cambio, nosotros poseeremos lo que el Señor, nuestro Dios, nos ha puesto por delante. ¿Acaso eres tú mejor que Balac, hijo de Zipe, rey de Moab? ¿Es que disputó con Israel o se puso a luchar contra ellos? Cuando Israel habitaba en Hesbón y sus suburbios, en Aroer y los suyos, y en todas las ciudades que están junto al Arnón durante 300 años, ¿por qué no las rescataron entonces? Así que yo no he pecado contra ti, mientras que tú me has maltratado al luchar contra mí. Que el Señor sea hoy un justo juez entre los israelitas y los amonitas. Pero el rey de los amonitas no escuchó el mensaje que Jefté le había enviado. Voto temerario de Jefté. El espíritu del Señor vino sobre Jefté, que atravesó Galaad y Manasés, pasó a Mizpá de Galaad y desde allí hacia los amonitas. Hizo Jefté un voto al Señor diciendo: Si pones en mis manos a los amonitas, quien me salga al encuentro por las puertas de mi casa cuando regrese en paz después de luchar con los amonitas será para el Señor, lo ofreceré en holocausto.
Jefté vence a los amonitas. Jefté se dirigió hacia los amonitas, luchó contra ellos, y el Señor los puso en sus manos. Los batió desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta Abel, Cramín, infligiéndoles muy grandes pérdidas, de modo que los amonitas se doblegaron ante los israelitas. Jefté sacrifica a su hija en cumplimiento del voto. Cuando Jefté volvía a su casa en Mizpá, su hija salió a su encuentro con tamboriles y danzas. Era hija única, ya que no tenía otros hijos ni hijas. Al verla, rasgó sus vestiduras y dijo: ¡Ay, hija mía! Me has dejado completamente abatido. Tú has venido a ser la causa de mi aflicción. Yo he hecho una promesa al Señor, y no puedo echarme atrás. Ella le contestó: Padre mío, ya que abriste tu boca ante el Señor, haz conmigo lo que prometiste, puesto que el Señor te ha concedido desquitarte de tus enemigos, los amonitas. Y le dijo a su padre: Hazme este favor, déjame 2 meses para que vaya a vagar por los montes y llore por mi virginidad junto con mis compañeras. Él respondió: Vete. Y la dejó marchar durante 2 meses. Ella se fue con sus compañeras a llorar por su virginidad en los montes. Al cabo de 2 meses volvió junto a su padre, que cumplió con ella el voto que había hecho, sin que hubiera conocido a varón. Y se estableció la costumbre en Israel de que cada año las hijas de Israel vayan a cantar lamentos a la hija de Jefté de Galaad durante 4 días al año. Jefté se enfrenta a la tribu de Efraín. Los efraimitas se reunieron y se dirigieron hacia Safón para decirle a Jefté: ¿Por qué has ido a luchar contra los amonitas y no nos has llamado para que te acompañáramos? Vamos a prender fuego a tu casa delante de ti. Jefté les respondió: Mi pueblo y yo hemos tenido un gran enfrentamiento con los amonitas, los convoqué pero no vinieron a librarme de sus manos. Al ver que no me salvaban, me enfrenté con mis propias fuerzas a los amonitas y el Señor los puso en mis manos. ¿Por qué vienen ahora a luchar contra mí? Luego Jefté reunió a todos los hombres de Galaad para luchar contra los efraimitas hasta derrotarlos, pues les decían: Los de Galaad son unos fugitivos de Efraín que andan en medio de Efraín y de Manasés. Galaad arrebató los vados del Jordán a los efraimitas, y cuando los fugitivos de Efraín decían: Voy a pasar, les respondían los hombres de Galaad: ¿Eres tú efratita? Si decía: No, entonces le pedían: Por favor, di Sibolet. Si decía: Sibolet, porque no era capaz de pronunciarlo bien, entonces lo apresaban y lo degollaban en los vados del Jordán. En aquel tiempo cayeron 42,000 efraimitas. Jefté juzgó a Israel durante 6 años. Luego, Jefté de Galaad murió y fue sepultado en su ciudad de Galaad. Isán. Tras él, juzgó a Israel Isán de Belén. Tuvo 30 hijos y 30 hijas, a las que casó fuera, y también trajo 30 muchachas de fuera para sus hijos. Juzgó a Israel durante 7 años. Luego Isán murió y fue sepultado en Belén. Elón. Tras él, juzgó a Israel Elón, el Zabulonita. Juzgó a Israel durante 10 años. Luego murió Elón, el Zabulonita, y fue sepultado en Ayalón, en la tierra de Zabulón. Abdón. Tras él, juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, el de Piratón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos que montaban sobre 70 borricos. Juzgó a Israel durante 8 años. Luego murió Abdón, hijo de Hilel, el de Piratón, y lo sepultaron en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de los amalecitas. Salmo 105. Exhortación a alabar al Señor por su alianza con Abraham, cumplida al sacar al pueblo de Egipto y darle la tierra. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus hazañas. Cántenle, entónenle salmos, proclamen todas sus maravillas. Gloríense en su nombre santo, que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Acudan al Señor y a su poder, busquen su rostro de continuo. Recuerden las maravillas que hizo,
sus prodigios, las sentencias de su boca, linaje de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. Él es el Señor, nuestro Dios, sus juicios alcanzan toda la tierra. Él recuerda siempre su alianza, la palabra que ordenó por 1000 generaciones, que selló con Abraham, el juramento hecho a Isaac, y que puso como ley a Jacob, a Israel como alianza eterna, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como lote de tu herencia. Cuando eran un pequeño número, muy pocos y extranjeros en ella, y erraban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, a nadie permitió oprimirles, y castigó a reyes por su causa. No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Y trajo el hambre sobre aquella tierra, y cortó todo sustento de pan. Delante de ellos había enviado a un hombre, José, vendido antes como esclavo. Le habían trabado sus pies con cadenas y aplicado la argolla a su cuello, hasta el tiempo de que se cumpliera su oráculo, y de que la palabra del Señor le acreditara. Entonces el rey mandó soltarle, el soberano de pueblos le dejó libre, le constituyó señor de su casa y gobernador de toda su hacienda, para instruir a sus príncipes según su discreción y aleccionar a sus ancianos. Entonces entró Israel en Egipto, Jacob fue peregrino en la tierra de Cam. E hizo numeroso a su pueblo, más fuerte que sus adversarios. Cambió el corazón de estos, de modo que odiaran a su pueblo, y actuaran con dolo contra sus siervos. Pero envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, al que había elegido. Hizo entre ellos signos prodigiosos y portentos en la tierra de Cam. Envió tinieblas, y hubo oscuridad, pero se resistieron a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre y dio muerte a sus peces. Hizo que su tierra se llenase de ranas, incluso las estancias reales. Dio orden y vino una plaga de tábanos y mosquitos por todo su país. En vez de lluvia les dio granizo y llamas de fuego a lo largo de su tierra. Azotó todas sus viñas e higueras y quebró los árboles de su comarca. Dio orden y llegaron langostas, gusanos innumerables, que devoraron toda la hierba de su país y se comieron los frutos de sus campos. E hirió a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de su vigor. Lucas. Necesidad de la conversión. Estaban presentes en aquel momento unos que le contaban lo de los Galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo: ¿Piensan que estos Galileos eran más pecadores que todos los Galileos, porque padecieron tales cosas? No, se los aseguro, pero si no se convierten, todos perecerán igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que todos los hombres que vivían en Jerusalén? No, se los aseguro, pero si no se convierten, todos perecerán igualmente. Parábola de la higuera estéril. Les decía esta parábola: Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar en ella fruto y no lo encontró. Entonces le dijo al viñador: Mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera sin encontrarlo, córtala, ¿para qué va a ocupar terreno en balde? Pero él le respondió: Señor, déjala también este año hasta que cabe a su alrededor y eche estiércol, por si produce fruto, si no, ya la cortarás. Jesús cura a una mujer en sábado. Un sábado estaba enseñando en una de las sinagogas. Y había allí una mujer poseída por un espíritu, enferma desde hacía 18 años, y estaba encorvada sin poder enderezarse de ningún modo. Al verla Jesús, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Tomando la palabra el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús curaba en sábado, decía a la muchedumbre: Hay 6 días para trabajar, vengan, pues, en ellos a ser curados, y no un día de sábado. El Señor le respondió: Hipócritas. Cualquiera de ustedes no suelta del pesebre en sábado su buey o su asno y lo lleva a beber. Y a esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ató hace ya 18 años, ¿no había que soltarla de esta atadura en un día de sábado?
Y cuando decía esto, quedaban avergonzados todos sus adversarios, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Y decía: ¿A qué se parece el reino de Dios y con qué lo compararé? Es como un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo echó en su huerto, y creció y llegó a hacerse un árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo también: ¿Con qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. La puerta angosta. Y recorría ciudades y aldeas enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén.